En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Bien, continuando con esta lectura, los Gálatas, finalmente San Pablo nos habla de los frutos o del fruto del Espíritu Santo, y que quienes no vivimos o quienes no estamos bajo los frutos del Espíritu Santo todavía experimentar ciertos comportamientos que no van de acuerdo a la lista, que la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la enemistad, los pleitos, las rivalidades, una cantidad de cosas que no van de acuerdo al Espíritu Santo. Y entonces hoy nos está diciendo que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder cambiar estos deseos, estas pasiones, para poder cambiar algunos hábitos que no están bien y que no van acorde como con lo que está pasando o con lo que estamos profesando, porque hay muchos que decimos amar a Dios, hay muchos que decimos tener el Espíritu Santo, pero aún así no vivimos en el amor, en la alegría, en la generosidad, en la paz. Entonces hoy, con esta lectura, es como hacer un examen de conciencia y preguntarte cuáles son los valores que rigen tu vida. Y entonces los valores tienen que ser estos buenos si dices que amas a Dios y si dices que vives en Dios. Pero si tienes alguno que no es bueno, si todavía hay alguna pasión desordenada que guía tu vida, si todavía hay un desorden egoísta que está en tu corazón, es porque todavía no has dejado actuar la gracia de Dios o no la has dejado actuar completamente, ¿cierto? No significa que no la tengo, quizás sí la tenemos, pero todavía yace en nosotros estas características no tan buenas. ¿Cuál es la idea entonces con esta lectura?
de hacer una revisión y hacer un examen de conciencia. San Pablo está diciendo, ya se los advertí anteriormente, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Y cuando pensamos en el reino de Dios, pensemos en la vida en Dios. Cuando tú te dejas regir, por ejemplo, por la envidia, te sales del reino de Dios. O sea, yo los invitaría no a que piensen en el último día, cuando ustedes se mueran, entonces no nos vamos a salvar, nos vamos a condenar. No, piensen en el reino de Dios que se puede experimentar desde aquí y ahora. Hoy mismo puedes entrar al reino de Dios. Entonces, cuando tú tienes envidia, te sales de Dios. Cuando hay espíritu de rivalidad, te sales del reino de Dios. Entonces, yo los invitaría más como digamos al ejercicio de yo no quiero excluirme del reino de Dios, pero no pensando en el último día cuando yo me muera, pensando en el hoy. Hoy, al sentir esta rivalidad, hoy, al sentir este odio, hoy, al sentir esta enemistad, hoy, al tener estas discordias, hoy, al despertar estas envidias, me estoy privando de estar y de vivir en el reino de Dios. ¿Cuál es la gran invitación? Entonces, dejémonos llenar del Espíritu Santo, ¿cierto? Dejémonos llenar del Espíritu Santo para que entremos y formemos parte del reino de Dios, el reino de paz, el reino de amor. Te pregunto hoy, o la pregunta que te puedes hacer hoy es, ¿tú dónde vives? ¿Tú vives en el reino de Dios? ¿O todavía estás viviendo en ese lugar oscuro, en ese lugar donde no hay paz? Todavía tienes una vida llena qué sé yo, de rivalidades, una vida llena de problemas, una vida llena de muchas cosas que no van a ser buenas, ¿listo? Que no van a ser buenas y que no te van a servir, sino que te van a dañar la vida. Entonces, este es el punto de hoy en esta primera lectura. Pregunta para todos hoy, ¿en qué reino vives? ¿Vives en el reino de Dios? O sea que en tu corazón solo hay amor, paz, unidad, o te saliste del reino de Dios. Y si te saliste es ¿por qué? ¿Cuál es esa pasión que está en este momento rigiendo tu vida? ¿O cuáles son esos estados, esas situaciones que no has podido soltar y que no te has podido liberar? Gran invitación para hoy, deja actuar el Espíritu Santo. Y cuando lo dejes actuar, los frutos serán los frutos de Dios. Y cuando estén los frutos de Dios, entonces estarás en el reino de Dios, que es desde aquí y ahora. Un reino de paz, de amor, de unidad, que se puede experimentar hoy mismo, pero que depende de ti, de tu forma de comportarte, de tus estados, de tu comportamiento, de tus sentimientos, de todo lo que hay dentro de ti. Y de una vez, y ya revisando todo eso que hay dentro de ti, entonces podrás decir dónde estás o por qué te saliste del reino. Y en el Evangelio pasa algo similar también en esta misma línea. Cuando no trabajamos por la justicia, cuando no trabajamos por la paz, cuando nosotros mandamos y no hacemos, cuando abrumamos a la gente con cargas insoportables, pero nosotros no las llevamos, es porque estamos por fuera del reino. Este tipo de fariseísmo que hemos hablado tantas veces, este tipo de personas que se creen buenas, pero que no son buenas, porque su manera de comportarse, de tratar a los demás, no es desde el amor, ¿sí? No es desde el amor de Dios, no es desde la justicia y el amor de Dios. Entonces, como no es desde la justicia y el amor de Dios, no están en el reino de Dios. Entonces, podemos creernos maestros. Muchos de nosotros nos creemos maestros de la ley y nos creemos fariseos. Fariseos en el sentido de que no la sabemos toda, de que conocemos la palabra de Dios y de que hacemos muchas cosas, pero que a la hora a la hora de mirar la convivencia, el trato con los hermanos no es bueno, no es justo, no es lleno de amor. Entonces ahí el Señor nos está diciendo hoy, en este lado somos hipócritas, porque sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, hacemos algo totalmente diferente. Hay que pensar eso. Dios quiere que te comportes como un hijo y que trates a los demás hijos como hermanos. Pregunta. 2 preguntas. ¿Si te estás comportando como un hijo? Si la respuesta es no, es porque todavía en tu vida dominan las bajas pasiones. Segunda pregunta. ¿Si estás tratando a los demás como hermanos? Y si la respuesta es no, es porque todavía hay actitudes y comportamientos que están
por fuera de las conductas sanas y buenas. Serán conductas egoístas y desordenadas. Entonces, al no ser hijo, al no ser hermano, estás por fuera del reino de Dios y te estás perdiendo la gracia del Espíritu Santo. Esta es la meditación para este día. ¿Dónde vives? ¿Cómo te estás comportando? ¿Y cómo eres? ¿Cómo actúas? Para saber si quieres entrar al reino de Dios o si realmente estás afuera y no quieres entrar. O si realmente quieres entrar, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.